¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es lunes 7 de julio de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle las noticias más recientes del Poder Judicial de la Federación, así como la información jurídica y de derechos humanos más relevante. Quédese con nosotros, iniciamos. Comercializadores de bienes y servicios en Internet deben hacer del conocimiento del consumidor sus políticas de compra y entrega, determinó la primera sala. Disposiciones que establecen una pensión diferenciada de viudez y orfandad violan el derecho a la igualdad, estableció la segunda sala. La ministra presidenta Norma Lucía Piña reconoció la labor de la Defensoría Pública Federal para garantizar el derecho de acceso a la justicia. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone desechar recurso que pide anular la elección de integrantes de la Suprema Corte. Comenzamos con información de la Suprema Corte, que dio a conocer una sentencia relacionada con impuestos en materia de exploración y explotación de hidrocarburos a nivel municipal. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 73/2024, en la que invalidó distintas fracciones y numerales del artículo 19 de la Ley de Ingresos del municipio de General Cepeda, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2024. Las fracciones que fueron declaradas inválidas establecían el cobro de un derecho de 61,086 pesos por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos verticales y direccionales en el área específica de yacimientos convencionales, en trampas estructurales en donde se encuentre el hidrocarburo, así como por la construcción y remodelación de pozos para la extracción de cualquier hidrocarburo, además del cobro de un derecho por 41,915 pesos por la aprobación de planos y proyectos de obra para drenaje, tubería, cables y conducción de redes cualesquiera que fueran, por la servidumbre, ocupación y o utilización de la vía pública para la instalación de redes eléctricas, internet o telefonía, así como por la colocación de antenas, mástiles y bases de comunicación. Dichas disposiciones fueron declaradas inválidas, ya que la Constitución reserva a la Federación la facultad de explotar los bienes de la nación, así como establecer impuestos en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. También es facultad de la Federación establecer leyes en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información, radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. La primera sala estableció que la sola publicación de las políticas de compra y entrega de boletos en alguna sección de la página de Internet del vendedor no resulta suficiente para considerar que el consumidor expresó su conformidad con ellas al realizar una compra, pues para ello es necesario que exista constancia de que estuvo en posibilidad de tenerlas a la vista al momento de realizar la compra. Pues de acuerdo con el artículo 1794 del Código Civil Federal, los elementos de un contrato son el consentimiento y el objeto, y para que se considere perfeccionado y se obligue a lo pactado, el artículo 1796 menciona que quien lo expresa haya estado en posibilidades de conocer el contenido y alcance de las obligaciones contractuales. Precisó que un elemento central de los derechos del consumidor es que éste cuente con información clara y precisa de los bienes que pretende adquirir, así como de las condiciones de entrega o prestación. Cuando esos bienes o servicios se adquieren mediante un contrato de adhesión, el artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone como requisito de validez que sean legibles a simple vista las cláusulas del contrato. Ante ello, en los casos que se compran boletos por Internet, es necesario tener la certeza de que la persona consumidora tuvo la posibilidad de tener a la vista dichas políticas al momento de realizar la compra, lo que no se cumple con el solo hecho de acreditar que las referidas políticas se encuentran en la página de Internet, pues ello no satisface la obligación del proveedor hacia el consumidor de informarle de manera clara y precisa las condiciones de la prestación del servicio, ni cumple con los requisitos del contrato de adhesión, en el sentido de que el consumidor tenga a la vista las cláusulas al momento de manifestar su consentimiento.
Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social, que establecen los montos de pensión que recibirán los beneficiarios de una persona pensionada fallecida, no garantizan en todos los casos una protección equitativa para quienes dependían de la persona. Las mencionadas disposiciones establecen que la concubina recibiría un 90% de la pensión que recibía el trabajador pensionado fallecido, mientras que los hijos con discapacidad solo un 20%. La disposición se sustenta en la idea tradicional de la familia, donde todos viven juntos, pero ahora la realidad es distinta. El asunto derivó de la negativa del Seguro Social de conceder la pensión de viudez y a los 2 hijos mayores con discapacidad mental, la de orfandad, tras la muerte de un trabajador pensionado. Un tribunal las concedió, pero conforme a los porcentajes previstos en la ley, 90% para la viuda y 20% para cada hijo. Decisión que fue impugnada ante un tribunal, quien determinó que dicha medida era inconstitucional por resultar discriminatoria, decisión que la viuda impugnó, por lo que el caso llegó a la Corte. En este asunto, la sala resolvió que esas diferencias en los porcentajes violan el derecho a la igualdad, pues tanto la viuda como los hijos con discapacidad deben recibir la misma protección. En más noticias, se llevaron a cabo los diálogos finales del evento Justicia Centrada en las Personas, primeros pasos para una judicatura adaptada hacia la gente, organizado por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. La justicia federal que escucha a las víctimas es una justicia federal que avanza. ¿Cómo debería ser la justicia? Debería ser mucho más humana, debería alejarse de los formalismos, alejarse de la burocracia y tratar de responder de forma más eficiente. Amable, escuche y que me vea. Sepa distinguir que sí está bien y que no, y que respete las opiniones de los demás. Me gustaría que no fuera corrupto y que haga bien su trabajo. Estas son parte de las voces al centro de la justicia, mensajes de personas usuarias del sistema de justicia, quienes expusieron el trato recibido, así como sus expectativas de las personas juzgadoras. Coincidieron en la necesidad de un lenguaje entendible para conocer sus derechos y que la justicia sea más humana, sencilla y cercana. Como parte de los diálogos finales del encuentro Justicia Centrada en las Personas, primeros pasos para una judicatura adaptada hacia la gente, organizadores sostuvieron que escuchar a las personas permite convertir necesidades reales en necesidades jurídicas. Cuando implementas estas respuestas, te enfrentas con dificultades, te enfrentas con retos, te enfrentas con una institución que en ocasiones es resistente al cambio, pero una institución que hoy me atrevo a decir no tuvo miedo de voltear hacia adentro, de voltear hacia sí misma para identificar en dónde estaban los retos, en dónde estaban los problemas y saber desde dónde había que actuar. Resaltaron que transformar la tutela de los derechos humanos parte de la ruta marcada por Naciones Unidas a nivel global, con la resolución sobre igualdad y acceso a la justicia para todas las personas, cuya agenda en México cobra mayor relevancia. El contexto en el que nos encontramos hoy, de transición, de cierre administrativo de este Consejo de la Judicatura Federal, de un gran cambio en el Poder Judicial, es más que vigente seguir hablando de estas perspectivas, ¿no? Seguir hablando de cómo se pueden utilizar en los estados democráticos los derechos humanos como base y como tope de cualquier actuación, incluida la judicial. En el marco de su 47 aniversario, la Escuela Federal de Formación Judicial rindió homenaje a su personal docente, conformado en más del 80% por personas juzgadoras. La directora de la Escuela Judicial, Josefina Cortés Campos, reconoció su trabajo, compromiso y entusiasmo, ya que gracias a ellos, dicha institución se ha distinguido por capacitar al personal del Poder Judicial con sentido humano.
Precisó que esta casa de estudios está lista y a la espera de que el próximo 1 de septiembre se eleve a nivel nacional, ya que su equipo técnico es el corazón y está listo para seguir latiendo. A nombre de las y los homenajeados, personas juzgadoras reconocieron la libertad de pensamiento que ha distinguido a dicha institución, en donde se aprende y fortalecen habilidades. Y con el fin de intercambiar experiencias y dialogar acerca de la gestión judicial, el consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo Martínez, se reunió con una delegación del Organismo Judicial de la República de Guatemala, encabezada por el magistrado Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, presidente de la Corte Suprema de dicho país. Durante el encuentro, el consejero Montalvo Martínez y los miembros de la delegación de Guatemala dialogaron sobre los principales desafíos y buenas prácticas para escalar la gestión judicial con el apoyo de las tecnologías de la información en ambas naciones. El consejero de la Judicatura Federal agradeció la visita de la delegación de Guatemala y subrayó el interés común para mantener altos estándares de calidad en los procesos de gestión judicial. Desde la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos a corte informativo. No se vayan. Al regresar, organizaciones de la sociedad civil marcharon para demandar se anule la elección judicial. Ya estamos de regreso con más noticias y ahora es momento de enlazarnos con nuestra compañera Laura Murillo, quien tiene los detalles de un evento que fue inaugurado este lunes por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muy buenas tardes, Laura. Adelante, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes, te saludo desde el edificio alterno de la Suprema Corte, en donde la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández inauguró el encuentro Abriendo Caminos para la Justicia. En este espacio agradeció y aplaudió el trabajo realizado por la magistrada Taisia Cruz Parcero al frente de la Defensoría Pública Federal, así como el desempeño del personal de este instituto. Escuchemos las palabras de la ministra presidenta. En este momento de transición, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la magistrada Taisia Cruz. Con sus conocimientos, su empatía y su responsabilidad, logró en apenas 2 años reorganizar la Defensoría y transmitir a todas las personas que laboran en ella el entusiasmo y el gran compromiso que la caracteriza por buscar y encontrar una justicia para todas y para todos. También quiero agradecer a todas y cada una de las personas que laboran en nuestra Defensoría el gran trabajo que han realizado. Con este acto cumplimos esta obligación, pero más allá de ello, con su trabajo cotidiano, han cumplido con su deber, con dignidad, independencia y autonomía. Les agradezco sinceramente su compromiso. En el acto inaugural, la magistrada Taisia Cruz Parcero detalló la labor realizada desde el instituto, principalmente en la defensa con perspectiva de género de mujeres privadas de la libertad, el acompañamiento a personas en situación de movilidad, el fortalecimiento del servicio civil de carrera, entre otras acciones con las que se alcanzaron avances sustantivos para la protección de derechos de las personas y se establecieron precedentes que serán punto de partida para el futuro, sobre todo en un contexto de incertidumbre en el Poder Judicial. Estas fueron parte de sus palabras. Ni el punitivismo exacerbado, ni la facilidad con la que se sigue aumentando el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, ni la militarización de las labores de seguridad pública, ni la persistencia de las altas cifras de feminicidios, en cuya labor de asistencia jurídica victimal vemos repetirse los patrones ya conocidos de desatención a los problemas de violencia familiar y de género, ni el desacato a suspensiones, ni siquiera la destrucción de los poderes judiciales y la próxima llegada de judicaturas
personas renovadas mediante una exigua y fracasada votación popular pueden desgastar el ánimo y la satisfacción de trabajar por mejores oportunidades de acceso a la justicia, por una justicia, lo decíamos hace unos días, más humana e inclusiva. Como parte de la numeralia, indicaron que actualmente la Defensoría representa a 90.870 personas y de 2023 a 2025 obtuvo 13.309 sentencias favorables en el sistema penal acusatorio y obtuvo 19.389 resoluciones favorables que implicaron la libertad para personas representadas. Comentarte que en el acto también estuvieron presentes el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la consejera Lilia Mónica López Benítez. Es la información. Muchas gracias, Laura, por este reporte y, por supuesto, los detalles en el noticiario nocturno. En más información, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México concedió la protección de la justicia a una mujer que reclamó la decisión de la Quinta Sala de lo Familiar de la capital del país, que determinó reducir de 5,000 a 2,500 pesos la pensión alimenticia que un progenitor debía otorgar para sus 2 hijas, es decir, 1,250 pesos para cada una de ellas. Por lo que le ordenó a la sala que instruya al padre en encontrar la forma de allegarse de mayores recursos con el fin de que sus hijas puedan recibir una pensión que les permita vivir bien, estudiar y estar sanas. El juzgado de distrito precisó que la pensión no podía ser inferior a un salario mínimo general vigente y que la Sala de la Ciudad de México no tomó en cuenta el doble trabajo que realiza la madre de cuidar a las niñas y trabajar, así como la necesidad de que el padre asuma su responsabilidad económica. El juez de distrito aseguró que la resolución de la sala de la capital del país carece de fundamentación, motivo por el cual revocó la decisión que redujo la pensión provisional establecida en 5,000 pesos. Asimismo, emitió la sentencia en lectura fácil, en la que explicó a las menores la decisión a la que llegó, y así resalta que es muy importante que papá y mamá cumplan con sus responsabilidades. Está vigente la reforma a los artículos 111 y 112 del acuerdo que regula la actividad administrativa del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen que en el rubro de asuntos civiles, administrativos y o laborales se anotarán sin excepción todos los asuntos civiles, mercantiles, administrativos, laborales, los procedimientos de ejecución cuando se acuda a la instancia jurisdiccional para dar cumplimiento a un laudo arbitral, sentencia dictada en un conflicto de naturaleza económica o un convenio celebrado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los procedimientos no contenciosos que se promuevan en el juzgado de distrito o tribunal federal laboral respectivo. El libro de asuntos civiles, administrativos y o laborales constará de 6 apartados: demanda o promoción inicial, auto inicial, sentencia o resolución, apelación, archivo y observaciones, los cuales deben ser utilizados de la siguiente manera. En el apartado naturaleza del procedimiento se indicará si se trata de un juicio ordinario ejecutivo, procedimiento de ejecución, etcétera, o de diligencia de jurisdicción voluntaria. Cuando se promueva un procedimiento distinto de los señalados, deberá especificarse con claridad la naturaleza del procedimiento de que se trate. En el rubro presentación-demanda, deberá indicarse en forma breve las prestaciones que se demandan en el juicio respectivo. En el caso de los procedimientos de ejecución, diligencias de jurisdicción voluntaria o cualquier otro tipo de procedimiento especial no contencioso, el objetivo de los mismos. Además, se registrará el sentido de la sentencia o la resolución mencionada, anotando a manera de ejemplo las expresiones impedimento, incompetencia, desechamiento, acumulación, desistimiento, sin materia, caducidad, absolutoria, declaratoria, condenatoria, conclusión de procedimiento de ejecución, entre otras. El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Baja California Sur llevó a cabo las jornadas de mediación itinerante en los municipios de San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Ribera, Miraflores y Santiago, para brindar orientación jurídica a la población sobre la resolución de sus conflictos.
Personal de los 80 juzgados municipales de Chiapas participó en el curso sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, para garantizar un trato digno, culturalmente pertinente y con enfoque de derechos humanos. El Poder Judicial de Baja California inauguró el Centro de Resguardo Forense en Tijuana, que cuenta con 1,280 nichos para evitar su traslado a fosas comunes, así como el segundo Centro de Convivencia Familiar en Ensenada, un espacio digno para las visitas de familias en conflictos. Pese al acuerdo que lograron trabajadores del Poder Judicial Capitalino con autoridades y a la orden del Consejo de la Judicatura Local de reanudar las labores, se mantiene el paro en los edificios de Niños Héroes, Dr. Jiménez, Claudio Bernard, así como en los reclusorios Sur y Norte. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio de inconformidad promovido por Raúl Andrade y otros, quienes piden revocar el acuerdo del INE, mediante el cual declaró la validez de la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte y otorgó la constancia de mayoría a los candidatos ganadores. Advierten que varios de los candidatos que resultaron ganadores incumplen con el requisito de elegibilidad previsto en el artículo 95, fracción cuarta de la Constitución. El proyecto propone desechar de plano las demandas por falta de interés legítimo o jurídico de los promoventes, pues no se advierte que la decisión que impugnan afecte de manera directa e inmediata sus derechos, ya que los promoventes no participaron como candidatos en dicho proceso y no se advierte que hubieran sufrido una afectación para ejercer de manera libre su derecho a votar. Si bien se propone desechar el proyecto, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que determine lo que estime procedente sobre lo planteado por la parte actora respecto al presunto rebase de topes de gastos de campaña derivado de los hechos que presentan en su demanda. Este domingo se llevó a cabo una manifestación para exigir la anulación de la elección judicial del pasado domingo 1 de junio. Al término de la movilización que inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Monumento a la Revolución, integrantes de la agrupación Resistencia Civil Activa y Pacífica demandaron al Tribunal Electoral respetar la Constitución y no validar los resultados de una elección que estuvo plagiada de irregularidades. A la movilización se sumaron integrantes de la JUFET. En este marco, la directora de dicha agrupación, jueza Juana Fuentes Velázquez, aseguró que la reforma judicial fue un golpe de Estado y secuestro legalizado del último contrapeso del Ejecutivo Federal. Aseguró que hoy quienes celebran la reforma como una victoria democrática son los mismos que destruyeron la autonomía judicial y blindaron al poder para legitimar la arbitrariedad. Anticipó que la JUFET combatirá esta elección ante instancias internacionales. No fue una elección, señores, fue una imposición. Por ello, desde JUFET les decimos, combatiremos estas elecciones en el ámbito internacional. Los participantes llamaron a la desobediencia civil y a llevar a cabo diversas acciones para presionar a las autoridades para que anulen la elección judicial. Y en más temas electorales, la Sala Regional Toluca revocó la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que declaró inexistentes los actos anticipados de campaña, la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos realizados por un integrante del Congreso local y por incumplir su deber de cuidado del partido Movimiento Ciudadano. Lo anterior, al considerar que la autoridad responsable debió desahogar mayores diligencias de investigación para establecer quién realizó la contratación y difusión de los espectaculares denunciados, con el fin de descartar que la publicidad fue contratada por el diputado local o por el partido político, por lo que se ordenó devolver el expediente al Instituto Electoral Local para que amplíe la investigación del beneficio sujetos involucrados y responsabilidad derivada de los 8 espectaculares involucrados en la denuncia. Ello porque la responsable se limitó a emplazar y desahogar la diligencia de hoy la oficialía electoral para certificar la existencia de los hechos en al menos 8 espacios publicitarios de gran formato.
pasando por alto que, ante la ausencia de evidencia de su contratación, resulta sustancialmente fundado lo alegado por el actor, en el sentido de que el tribunal local debió valorar que se desahogaran mayores diligencias para esclarecer quién realizó su contratación y pago para su difusión, así como descartar que se trate de publicidad indebidamente contratada por el diputado local o el partido denunciado. Organizaciones civiles presentaron el informe La independencia judicial en jaque. Óscar González nos presenta de qué se trata. Para entender la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal de 2024, es necesario mirar 6 años atrás al presentar el informe La independencia judicial en jaque, ataques al Poder Judicial en México 2018-2024. Expertos informaron que en 3 de cada 10 conferencias matutinas de la administración federal pasada hubo ataques y que 135 iniciativas de reforma constitucional y de leyes secundarias buscaron modificar su estructura institucional. La reforma fue producto de un plan calculado, programado, con etapas y actores específicos, destinado a quitar un contrapeso incómodo a las pretensiones del Ejecutivo Federal. El reporte de la Fundación para la Justicia y de México Evalúa identificó ataques en 4 categorías: deslegitimación, separación de poderes, embates presupuestales y reforma judicial. El talón de Aquiles de la democracia en México es el Estado de Derecho, y esta reforma, la reforma judicial de 2024, lo que hace es lanzar una flecha a ese talón, ¿sí? Y muy probablemente no podemos caminar más como un gobierno democrático, porque no vamos a contar con muchos elementos, entre ellos la división de poderes y la protección de derechos ciudadanos. En este sentido, advirtieron que se politizará el Poder Judicial, ya que las personas juzgadoras actuarán conforme a las expectativas de sus electores y grupos de interés que los respaldaron. Añadieron que al final del día, la que terminará perdiendo será la ciudadanía, con un fuerte impacto en sus derechos humanos y en la democracia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y ahora vamos con una noticia muy lamentable ocurrida en las últimas horas. La Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras manifestó indignación y consternación por el atroz crimen de una madre y sus 3 hijas menores de edad en la comisaría Miguel Alemán, municipio de Hermosillo, Sonora. Hechos que reflejan que la brutal violencia que se registra en el país sigue afectando principalmente a mujeres y niñas, lo que reclama la inmediata intervención de las autoridades para evitar este tipo de hechos y obliga a la Fiscalía del Estado a esclarecer este suceso y sancionar a los responsables. Recordó que las autoridades del Estado mexicano están obligadas a garantizar a mujeres y niñas una vida libre de violencia, por lo que deben emprender acciones que ayuden a erradicar este tipo de sucesos y a brindar protección a mujeres y niñas. Por otro lado, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que detuvo a la pareja sentimental de la madre, a quien relacionan plenamente con los hechos en los que perdieron la vida la mujer y las 3 menores. Se trata de un hombre vinculado con una organización criminal que se dedica a la venta de drogas. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Acompáñenos más tarde al noticiero nocturno en punto de las 20:30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su inicio de semana. Hasta pronto.